Fueron reunir ayer aquí. La biblioteca tiene muchas actividades. En este momento hay una exposición fotográfica que estarán viendo de Facundo Zubiría, un gran fotógrafo argentino. La biblioteca tiene muchas actividades. Cuando coincide la inauguración de una muestra, carta abierta puede reunirse en otro lado, o después que termine la muestra, no sé, pero me parece interesante decir esto porque forma parte del modo en que se está entrecruzando la lógica de la biblioteca, que no cesan sus actividades, que son muchas, y el modo en que actúa Carta Abierta en la biblioteca, tema que también tiene cierta dimensión política, la cual no voy a abundar. ¿Cómo escribir una nueva carta? Se presenta un problema de escritura interesantísimo, porque evidentemente Carta Abierta es un manchón que se ha extendido por todo el país y no sería muy fácil definir en qué consiste organizativamente. Sin duda es una asamblea, pero una asamblea sin duda con comisiones que exponen y hablan a través de representantes. Por lo pronto entonces es una lógica política que no es exactamente un partido, no es exactamente una asamblea que en general se remite a instituciones que la contienen como instancia de decisión extraordinaria. Es una asamblea sin otra institución, aunque se hace en una institución, y es una asamblea que contiene microasambleas que son comisiones. Esto es un reconocimiento de lo importante que es seguir escribiendo y qué cosa escribir y cómo escribirlo. El problema paralelo a la vida política que entraña Carta Abierta, a su modo organizativo y su irrupción en la vida política argentina es un problema semejante y lateral, pero paralelo al problema de la escritura y de cómo escribir. Evidentemente hay lenguajes profesionales que constituyen la identidad de lo que somos cuando elegimos ese lenguaje que nos distingue en nuestros intereses por el conocimiento. Evidentemente hay una larga tradición de convivencia de esos lenguajes con el lenguaje de la política, pero los lenguajes profesionales no son el lenguaje de la política. ¿Cómo es entonces el lenguaje de la política si no fuera una mera suma ni síntesis de los anteriores? Esto tampoco es difícil decirlo, al punto tal que me parece que la novedad enorme de Carta Abierta, además de tener una función política importante en este momento en relación a las acciones políticas, como el momento grave que vive el país, es también para saber algo importante de nosotros mismos, de qué hablamos cuando decimos política, le escribimos. No estemos seguros de que eso lo sabemos, aún a la edad que tenemos. En ese sentido somos muy jóvenes y no me preocupa que se diga falta el sub 40 o el sub 30. En materia de saber qué es el lenguaje somos sub 15 y eso está bien. En ese sentido, me parece, para abreviar, me da la impresión que una reflexión sobre cómo se escribe, explicitar el tema de cómo se escribe y cómo llegar a un escritor colectivo, porque es un tema importante para personas que estamos acá, que son muchas, que tienen una vida hecha en la explicitación de sus profesiones, sus pensamientos, que aparecen en los medios. En mi caso, en la última semana he padecido dos apariciones en los medios importantes y el reclamo es en gran medida como director de la Biblioteca Nacional. ¿Qué debo hacer? Eso lo discutí con los compañeros más próximos y salió lo que salió. No juzgo que eso sea un dilema menor para mí, pero tampoco es un dilema menor, y lo será cada vez menos, y Carta Abierta avanza en relación a lo que es una escritura colectiva. ¿Qué es una escritura colectiva? Esto no es fácil de lograr porque tenemos toda una experiencia política que hace que el documento político sea lo menos importante de la discusión política. Se resumen los papeles de las comisiones y el compañero redactor, un poco a la manera periodística, suele ser el periodista de la organización, emite el documento. El documento es un documento emparchado que no tiene una idea de la escritura porque la escritura no está politizada, está fijada en términos instrumentales. Carta Abierta también me parece a mí por su propio nombre. El nombre alude a la escritura y a la apertura de instancia de escritura. Alude justamente al hecho de que la escritura no sea instrumental y, por cierto, que el concepto de destituyente, que tiene un aire académico, pero ya no es académico. Lo tomó uno de los partidos existentes de la Argentina, cuyo nombre no voy a pronunciar, y muchas otras personas. Y a propósito, me extiendo un minutito más para decir que acá se reúnen mucha más gente en la Biblioteca Nacional. Ayer hubo una reunión muy extensa de lo que podríamos llamar cuadros medios del gobierno, preocupados con esta misma intención que estamos preocupados nosotros, y alguien esbozó que el concepto no era convincente, que había que seguir hablando
con los conceptos clásicos. Bueno, interesante discusión, son personas que actúan más ligadas al gobierno a lo que podemos estar nosotros. Y al mismo tiempo se suscitó una discusión en torno a si el gobierno está sitiado o no. En mi opinión, el concepto de gobierno sitiado es interesante. Dije cuadros medios, sé cómo decir, pero una persona más ligada a la suerte del gobierno, o ligada de una manera más funcional a la suerte del gobierno, podría imaginar que el concepto de gobierno sitiado es un concepto inadecuado que introduce una nota de pesimismo en lo que podemos hacer. Yo mantendría la idea de que el gobierno está sitiado sin ningún pesimismo. Las operaciones de desblocamiento de ese sitio son posibles hacer. Carta abierta es importante en ese sentido. Y si digo sitiado es porque, como decía Ricardo recién, el debate de aerolíneas es crucial. Puede no salir bien, hablo como Cobo ya. Puede no salir bien. Podría no salir bien, es crucial que salga bien. ¿Dónde se para la chorrera? ¿Dónde se para el hecho de que Duhalde dice Kirchner está loco? Al otro día dice no lo debí decir, pero lo dije. ¿Dónde se para la idea de que asume el vicepresidente y dice no, es un hecho formal? Y no es un hecho formal. ¿Dónde se para? ¿Dónde se para el hecho de que exista alguien que diga de aquí, voy a decir la vieja frase, no pasará? Todavía no construimos el no pasará, exacto. No se sabe la extensión que tiene la acción desbaratadora, para emplear otra palabra, es muy profunda, llega a los últimos rincones del país. Hablando con el movimiento estudiantil que tiene esta misma posición Carta Abierta, lo pasa en los pocos días en Mendoza, o con cualquier otra persona, hablando con quienes están dispuestos a la gesta, evidentemente la forma de desbaratamiento que tienen los argumentos de quien dice no, y hay una aerolínea, mejor no pagar ninguna deuda que sea otra aerolínea, como bien dice Ricardo, son argumentos por izquierda que utiliza toda la oposición. ¿Dónde termina esto? Evidentemente ha habido reacciones, se ha hablado, se ha hecho un acuerdo con Brasil, pero aún así todo esto es reinterpretable en el barril sin fondo de la oposición, no tiene fin esto. El gobierno tiene una estructura, un andamiaje, carga sus realizaciones y sus errores, en ambos casos de dimensión muy grande, las dos cosas. En ese sentido me parece que le falta algo más, que es el modo del torniquete que pare la sangría. Y eso todavía no se ha construido, eso es una construcción política. Vuelvo entonces en relación a esto a la cuestión de la escritura. La cuestión de la escritura precisa un escritor colectivo, pero con huellas de grandes escrituras también. No debe ser una escritura instrumental, mera síntesis de comisiones, eso ya lo sabemos, pero ¿cómo se logra eso? Hay que lograr ese escritor colectivo, que sean miembros de las comisiones, personas designadas acá, el recuerdo de los anteriores documentos que tuvieron una fuerte presencia en el debate, y en ese sentido me parece que entre la idea de, por ejemplo, la comisión de consignas, ninguna comisión deja de superponerse, ninguna es excluyente de las demás, ni ninguna es tan exhaustiva que se deba limitar a su propio lenguaje.